Esta semana leemos la sección de la Torá denominada Vayelej. En la misma, Moshe indica al pueblo: reúne a todo el pueblo, hombres, mujeres y niños, y también al prosélito que esté en vuestras ciudades, a fin de que escuchen y aprendan y teman el Eterno vuestro Dios, a fin de que cumplan todos los preceptos de esta Torá. Así, Moshe indica reunirse. Los sabios enseñaron que se refirió a 3 veces al año, principalmente en las festividades. Pesach, Sukkot y Shavuot son las 3 festividades, y ahí enseña el sabio de cada generación al pueblo. O sea que hay que reunirse, cada uno en el lugar donde está, si está el templo sagrado en Jerusalén, y aprender cómo cumplir todos los preceptos, como finaliza el versículo, a fin de que cumplan todos los preceptos de esta Torah. Y eso es muy importante para poder vivir alegre todos los días y no ser superado por las aflicciones, porque muchas veces sobrevienen aflicciones y eso es necesario para expiar por faltas cometidas. ¿Quién sabe lo que uno dijo, si difamó a alguien, cuánto le afectó al otro? Eso es algo que se debe corregir. O toda falta que se hubiera cometido. Hay aflicciones también para despertarnos y que nos rectifiquemos, y además para expiar, como hemos dicho. Por eso hay aflicciones, pero las aflicciones deben servirnos para superarnos, para ganar un mejor mundo venidero y no para que decaigamos. Por eso esta sección se lee entre Rosh Hashanah y Yom Kippur. La sección Vayelej se lee entre Rosh Hashanah y Yom Kippur, y en Rosh Hashanah se destaca el precepto del shofar, el cuerno que se hace sonar en Rosh Hashanah, el cual es curvo. El shofar es un cuerno de carnero curvo, para demostrar humildad, que hay que ser humilde. Y también los sonidos que se hacen sonar con el shofar son sonidos que indican alegría, quebranto y también sollozo. ¿Para qué? Para indicarnos que no todo momento de quebranto y sollozo va a ser permanente, sino que todo pasa, es un momento de rectificación para superarse y después seguir y volver a estar alegre. Eso se indica en los sonidos del shofar que se hacen sonar en Rosh Hashanah. Pues hay 3 tipos de sonidos. El primero se denomina tequía, es un sonido prolongado, totalmente íntegro, sin quebrantarse. Un sonido prolongado, un sonido de victoria, un sonido prolongado, continuo. Ese se denomina tequía. Después se toca un sonido denominado shevarim, que son sonidos breves y entrecortados. Después se hace sonar un sonido denominado trúa, que es un sonido totalmente entrecortado, como el llanto de un niño, totalmente entrecortado, que se corta la respiración y llora en medio con la respiración entrecortada. Así es el sonido ese del shofar denominado trúa. Y después se toca otra vez ese sonido continuo, tequía, que es el sonido de la victoria. O sea, ¿qué nos indica? El sonido de la victoria y el sonido de la alegría. Tequía, un sonido prolongado, extenso, que no se corta. La alegría. Se hace sonar el sonido de la alegría, tequía. Después se toca el sonido de trúa. Trúa es un sonido entrecortado. O sea, momentos de quebranto. Vienen momentos de quebranto después de la alegría. Sí, pueden sobrevenir. ¿Quién sabe qué uno hizo que debe rectificar? O qué necesita para despertarse y ganar un mejor mundo venidero. A continuación se toca el sonido de trúa, que es un sonido totalmente entrecortado, sonido de llanto. Hay llanto, a veces nos toca atravesar momentos difíciles de llanto, pero hay que saber que todo pasa, porque después se vuelve a tocar ese sonido prolongado, el sonido continuo de la alegría, tequía. O sea que se toca en Rosh Hashanah 3 sonidos, pero en realidad uno se repite, que es el de la alegría. Tequía, que es el sonido continuo, shevarim, que es el sonido entrecortado, después trúa, que es el sonido totalmente entrecortado, y finalmente tequía, que es un sonido extenso, prolongado, el de la alegría. O sea, hay que saber que todo pasa, también las alegrías, también las tristezas. Hay que servir siempre al Eterno con buena voluntad, tratar de hacer lo mejor posible, tanto cumpliendo con los preceptos vinculados con nuestro prójimo, como los vinculados con el Eterno mismo, pues todo viene del Eterno, todo nos fue ordenado por el Eterno, que nos llevemos bien entre nosotros, no nos desprestigiemos, no nos dañemos, no nos estafemos, sino que seamos leales y nos llevemos bien unos con los otros, y también que seamos leales con el Eterno. Eso nos ordenó Él. Eso está indicado en los 3 sonidos que se hacen sonar en Rosh Hashanah, y uno se repite. Y si observáis
el tetragrama, que es el nombre del Eterno, también tiene 4 letras, pero en realidad son 3, porque hay una letra Yud, una letra Hei, una letra Vav y una letra Hei. La letra Hei se repite, está 2 veces, o sea, 3 letras y una que se repite son 4 letras. Aquí en Rosh Hashanah también los sonidos del shofar son 3, pero en realidad uno se repite 4. Las tandas de sonidos son completas, son de 4. Después hay tandas de sonido donde se toca el sonido prolongado, el sonido entrecortado solamente y otra vez el sonido prolongado. Y otras tandas donde se toca el sonido completamente entrecortado en el medio de los sonidos prolongados. Prolongado, totalmente entrecortado, después prolongado. Así para cumplir con todas las formas posibles en las cuales se pueden hacer sonar estas voces del shofar, estos sonidos del shofar. O sea, todo indica misterios intrínsecos, como veis, que nos deben servir para rectificarnos y para aprovechar esta posibilidad que el Eterno nos da de hacer sonar el cuerno, el shofar, que es una plegaria sin palabras, son sonidos, es música y llega directamente al Eterno. Por eso es importante compenetrarse con este precepto. Y después, cuando llega el día del Yom Kippur, hay 10 días de arrepentimiento. Son los 10 días de rectificación, desde Rosh Hashanah hasta Yom Kippur, el día del perdón. Esta sección Vayelech se lee en el medio, que son los días de arrepentimiento, los días de rectificación entre Rosh Hashanah y Yom Kippur. En Yom Kippur, cuando termina el Yom Kippur, se hace sonar el shofar también, para confundir al Satán, al acusador. O sea que es un precepto que está en Rosh Hashanah y también cuando finaliza el Yom Kippur se hace sonar el shofar, el cuerno, y así se entra después en la festividad de Sukkot bien preparado, ya rectificado, se hizo todo el análisis, que uno estuvo mal, que uno debe corregir, y se entra a la festividad de Sukkot, que es la fiesta de la alegría. Este elemento de rectificación, el shofar, es un elemento que nos enseña cómo debemos comportarnos y también acerca de la gran rectificación que logramos a través de él. Observando la palabra shofar en hebreo, se escribe con una letra shin, una letra vav, una letra pei y una letra reish. Hay 4 letras en shofar. La palabra shofar, que es el cuerno. Observando qué hay antes de esas letras y qué hay después de esas letras, vamos a aprender misterios muy interesantes que nos enseñan acerca de la rectificación, el valor tan importante que tiene, la importancia de la rectificación. ¿Qué son las letras anteriores? En el alfabeto están todas ordenadas, las letras una detrás de la otra. Antes de la primera letra de shofar, que es la letra shin, ¿qué letra hay en el alfabeto? Reish. Antes de la letra vav de shofar, que es la segunda letra, está la letra hei en el alfabeto. Antes de la letra pei en el alfabeto está la letra ain. Y antes de la letra reish de shofar en el alfabeto está la letra kuf. Resulta que mirando el alfabeto, observando cada letra de la palabra shofar, antes de cada letra en el alfabeto están las letras reish, ale, reish, hei, ain y kuf, que son las letras de la palabra akará. Akará significa estéril. O sea que las letras anteriores al shofar nos indican estéril, la esterilidad. ¿Qué es la esterilidad? Falta de hijos, no poder tener hijos. Qué triste que es una pareja que se casa y esperan hijos y no vienen, duele. Considerad que todo es para bien, todo viene del Eterno. Por alguna razón eso ocurrió, las matriarcas eran estériles y a través de la plegaria lograron que eso se revirtiera. Y dieron a luz y engendraron a los fundadores del pueblo de Israel, las matriarcas. O sea que no a cualquiera el Eterno le da este dolor, sino a aquel que tiene la posibilidad de elevarse tanto y llegar a él a través de la plegaria para pedirle y que le conceda hijos, o por alguna razón especial. No es nada en vano. Pero resulta, de acuerdo a lo que hemos visto, que antes de las letras de shofar está la palabra akará, que significa estéril. ¿Y qué nos indica? Nos indica lo concerniente a el alma. ¿Por qué? Porque la persona no es el cuerpo. El cuerpo desaparece, dura unos pocos años, después desaparece, pero el alma trasciende todos los tiempos.
Por eso lo importante de la persona es el alma, no el cuerpo. El cuerpo se cambia. Si una persona pierde un miembro, está muy contenta de que se le cambien ese miembro y le pongan otro. No importa si es de otra persona, que murió, no importa, está contento, aunque no sea su propio miembro. Y si se le arruinó la cara, el rostro, está contenta de que le pongan otro rostro, que va a vivir con el rostro arruinado toda la vida. Es algo que lo material no importa. Si una persona tiene todo el cuerpo deteriorado, no le importa que le pongan el cuerpo de otra persona, ahora va a parecer de alguien bello como todos los demás. El cuerpo es algo que mientras está, uno se compenetra con él y parece que lo ama, pero no, en realidad no le importa. En un caso extremo ve que el cuerpo no le importa si tiene este, si tiene otro. O sea que es algo pasajero, efímero el cuerpo. El alma no. El alma es eterna. Y eso de que antes de las letras de shofar está la palabra akará, que significa estéril, se refiere al alma y a los actos buenos que hemos realizado. Si un alma realizó actos buenos, no es estéril, tiene hijos. Y si un alma no realizó actos buenos, está vacía, en ese caso es estéril. Lo aprendemos de Noé. Cuando está escrito en la sección Noé, primero está escrita en el Génesis, la sección del Génesis, después viene Noé. En Noé está escrito, estas son las crónicas de Noé. Noé era recto e íntegro en sus generaciones. Si dice, estas son las crónicas de Noé, ¿por qué no menciona a los hijos? Tenía hijos, ¿por qué los menciona ahí? No, estas son las crónicas de Noé. Noé era un hombre recto e íntegro en sus generación. ¿Cómo puede ser que se mencionan los actos de Noé? ¿Qué era? Que era un hombre recto e íntegro, en vez de nombrarse los hijos. ¿Para qué? Para indicarnos que cuáles son las crónicas de Noé, sus actos buenos. Se refiere al alma. Lo importante que uno logra para sí mismo es referente al alma, no al cuerpo. Si uno tiene el cuerpo más lleno de carne, menos lleno de carne, en el Pirkei Avot está escrito que uno gana con llenar más el cuerpo de carne, engordando y llenándose de materia, que logra atraer más gusanos después cuando el cuerpo se deteriora. Eso no le sirve de nada. Lo que nos sirve es lo que logramos para el mundo venidero, para el alma. Por eso akará, que está antes de la letra del shofar está la palabra akará, significa estéril, pero referente al alma. Si uno cumplió muchos preceptos, tiene hijos. Y si no tiene preceptos cumplidos, en ese caso no hizo obras de bien, en ese caso sí, corresponde estéril, no tiene obras de bien. Estas son las crónicas de tal persona y no hay nada. Estas son las crónicas de Noé. Noé era un hombre recto e íntegro en su generación. Aquí era un hombre recto e íntegro, tenía muchas obras de bondad. Hay que conseguir, eso es lo que nos despierta el shofar. ¿Por qué están escritas estas letras antes de la letra del shofar? Para indicarnos, aquí, observa tu alma, ¿cómo está? ¿Has cumplido algunos preceptos? ¿Has cumplido varios? ¿Cómo te has comportado con el prójimo? ¿Has hecho muchas obras de bien o no? ¿Cómo estás? ¿Lleno o vacío? ¿Cómo está tu alma? ¿Es estéril o no es estéril? ¿Es prolífera? Hay que tener un alma prolífera. En ese caso viene el shofar, que las letras anteriores al shofar son esas, las de estéril y la cara. Viene el shofar y nos despierta la rectificación con los momentos de alegría, los momentos entrecortados de tristeza, de sollozo, los momentos de alegría, nuevamente nos indica que debemos rectificarnos. Y en ese caso, si nos rectificamos, detrás de las letras de shofar, hemos visto lo que hay antes de la letra de shofar. Pero después de la letra de shofar están las letras Tav, Zain, Tzadik, Shin. En el alfabeto hay letras antes de cada letra y letras después de cada letra. Si vemos las letras que están escritas después de cada letra de shofar, encontramos las letras Tav, Zain, Tzadik, Shin. Y el valor numérico de esas letras es 797, que indican la expresión Sharja Arbe Meod, que es algo que le dijo el Eterno a Abraham. Tu pago es muy grande. O sea que si uno tiene un alma estéril, que no hizo actos de bien, muy pocas obras de bien, pero uno se rectifica, ahora cambia. Uno en ese caso va a convertir todo lo que dejó de hacer o lo que hizo mal
en obras de bien, se convierte. Si uno se rectifica, se arrepiente de lo que hizo mal y ahora quiere hacer bien, hace obras de bien, lo convierte, lo transforma en obras de bien. Y en ese caso, las letras que están escritas después de shofar, que es el valor numérico 797 de esas 4 letras que están escritas después de shofar, equivalentes a la expresión tzarjar bemeod, tu pago es muy grande. Todo lo que uno hizo mal se convierte en bien, y ahora el pago es muy grande. Observa todo lo que se puede reunir, todo lo que uno hizo mal en el pasado, ahora se convierte en bien. Todo se convierte en riqueza, uno puede ganar mucho. Eso está indicado en la palabra shofar. Y uno debe tomar esa enseñanza para rectificarse en esta sección, Vayeles, que está entre Rosh Hashanah y Yom Kippur, llegar a Yom Kippur bien preparado. Y cuando se toca shofar en Yom Kippur al final, terminar el día del Yom Kippur, le indica, he aquí, me he preparado, he seguido las instrucciones del shofar y entra la fiesta de Sukkot alegre. Eso es lo que debemos lograr, debemos aprender. Para eso el Eterno ordenó a los sabios de que cada generación reunir al pueblo, y también uno debe ir a escucharlo cuando hay anuncios de que el sabio diserta. Hay que ir a escucharlo para aprender qué uno debe rectificar, sino como uno sabe qué rectificar, hay que aprender cada vez más. Eso es lo que está escrito en esta sección, para que oigan y aprendan a temer al Eterno vuestro Dios y realicen todos los preceptos. O sea que es importante cada vez superarse, escuchar, aprender más y rectificarse. Si uno se rectifica, va a obtener la alegría que se ve en forma manifiesta en la festividad de Sukkot, cuando todos salen de sus casas a las cabañas, a habitar en cabañas y se alegran de una forma espléndida, como se puede ver en todo el mundo, que los hijos de Israel en esa festividad de Sukkot se alegran mucho. Así era en el templo sagrado y hasta el día de hoy se recuerda esa alegría, alegrándose mucho en la festividad de Sukkot. Esta es la enseñanza que nos deja esta sección Vayelech, vinculada con el precepto que rodea a los días importantes que hay en esta sección, antes y después, que antes de esta sección está Rosh Hashanah y después de esta sección viene el día de Yom Kippur, y en esos 2 días se toca el shofar. O sea que aprendemos cómo debemos rectificarnos para alcanzar la alegría que está en forma manifiesta en la festividad de Sukkot. Hasta aquí la enseñanza que mencionaremos acerca de la parashá de esta semana.